Listo. Bueno, la vez pasada ya habíamos visto algunos ejercicios en los cuales podemos utilizar distribución normal. El día de hoy, eh, yo creo que nos da muy bien tiempo para ver dos ejercicios finales y con eso estaríamos concluyendo con este tema. Ok, hoy vamos a empezar con este ejemplo, el Profe, cual, mándame, si concluimos con ese tema, quiere decir que ya no nos vemos, ¿verdad? sí, ya hoy acabaríamos ya todo, pero Ok, bueno, depende de cómo vayamos avanzando. Si no avanzamos ok. hoy, pues nos vemos el siguiente martes, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, si tienen dudas también me van preguntando, también yo me detengo. Ok, eh, vamos a ver hoy un ejemplo que trata sobre tablas de frecuencias. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque prácticamente con este ejemplo vamos a ver justamente o a repasar justamente todo lo que vimos al principio del semestre, ya de una forma más aplicada. Ok, ¿qué nos dice este ejemplo? Nos dice que tenemos una tabla de frecuencias que va a mostrar el cociente intelectual o también llamado coeficiente intelectual o por sus siglas, ¿no? En inglés, el IQ, de 1,000 reclutas para el ejército mexicano. Y nos preguntan que qué proporción de reclutas van a presentar un cociente intelectual mayor a 105 puntos. Ok, abajo nos muestran una tabla de frecuencias que ya la conocemos, ¿no? Y nos dicen, primeramente del lado izquierdo, en lo que sería la clase, vienen realmente los intervalos de IQ que han mostrado esos 1,000 reclutas. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, los niveles más bajos tienen de 60 a 69, luego pasa de 70 a 79, y así vamos cambiando de clase hasta llegar a la clase más alta, que implica un IQ de entre 140 y 149. La segunda columna nos va a mostrar lo que es la frecuencia absoluta y nos va a decir cuántos datos existen en ese intervalo para cada intervalo de clase. Y después la tercera columna nos muestra la frecuencia acumulada, que bueno, pues eso sabemos que es ir sumando los datos de la frecuencia anterior. Y por último, nosotros suponemos que esta distribución se va a distribuir como una normal. Entonces, si estamos dando suposición de normalidad en esta distribución, quiere decir que a pesar de que nosotros no contamos con la totalidad de los datos, porque solamente tenemos esta tabla, quiere decir que entonces cada clase va a tener su propia media distribuida de forma normal. ¿Y cómo vamos a encontrar la media para cada una de las clases? Bueno, pues de una forma muy sencilla. Sumamos los extremos del intervalo de clase, que sería, por ejemplo, 60 más 69, y lo dividimos entre 2 para el primer caso. Y nos da una media de 64.5. Hacemos lo mismo para la segunda clase, nos da una media de 74.5. Y así hasta llegar a la última clase con una media de 144.5. ¿Dudas con esta tabla? ¿Queda entendida toda la tabla? Profe. Ok. ¿La van a copiar o podemos avanzar? ¿Nos deja copiarla, profe, porfa? Ok. Yo aquí los espero. Ustedes me avisan. Gracias. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos la tabla, una tabla de frecuencias que ya hemos visto anteriormente. Primeramente, ¿qué podemos hacer como forma demostrativa para ver si efectivamente esto se comporta como una normal o parecido a una normal? En este caso, a lo que podemos recurrir es a graficar
las medias de cada clase. Quiere decir que podríamos graficar la cuarta columna y muy probablemente tendríamos una gráfica de este tipo. ¿Sale? Es una gráfica que, si bien no es perfectamente simétrica, como lo hemos visto en los ejercicios anteriores, podríamos eh, aceptarla como una normal, dado que presenta esa curvatura, esa forma de campana. Obviamente, esta gráfica se está mostrando de esta forma porque los datos, no tenemos realmente la totalidad de los datos. Tenemos aproximaciones dada la misma tabla. Y yo les decía que muchas veces, lamentablemente, la información a la cual podemos acceder se presenta en este tipo de tablas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar con lo que tenemos, y a pesar de esa aparente deficiencia que podríamos presentarnos, o adversidad que podríamos enfrentarnos, es posible trabajar y obtener ciertos datos, o ciertos resultados que nos pueden ayudar o servir. ¿Sale? Ok, me voy a regresar a la tabla. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ¿cuáles eran los parámetros importantes para la distribución normal? ¿Alguien que me pudiera apoyar con eso? ¿Cuáles habíamos dicho que eran los parámetros de la distribución normal? Exactamente, necesitamos la media y la desviación estándar. Déjenme, me cambio aquí un momento a la hoja cuadriculada, y nosotros decíamos que cuando hablábamos de distribuciones, decíamos que teníamos X y que se iba a distribuir, en este caso, como una normal. ¿Con qué parámetros? Con parámetro mu y con parámetro sigma minúscula, ¿sí? Quiere decir que entonces nosotros debemos de conocer estos parámetros, en este caso, para poder ver cómo es que se distribuye X. Si nosotros desconocemos estos parámetros, difícilmente vamos a poder obtener los resultados de probabilidad que nosotros quisiéramos buscar. Teníamos otras distribuciones donde nuestros parámetros eran alfa y beta, o teníamos otros donde eran A y B, ¿sí recuerdan? O el total de experimentos, etcétera, etcétera. En este caso, para la distribución normal, los parámetros que nosotros tenemos que buscar van a ser mu y sigma minúscula. Ok, entonces, si esta es toda la información, regresando con nuestra tabla, si esta es toda la información que nosotros tenemos, obviamente, a partir de esta información, necesitaríamos encontrar mu y necesitaríamos encontrar sigma minúscula. Decíamos que mu era igual a la media poblacional. Ok. En este caso, ¿cómo se les ocurre que nosotros pudiéramos obtener una media? Una media de todos estos datos. Una media que fuera como que lo más exacta posible. Sacando días de clase. Bueno, una opción podría ser sacar una media de las medias de clase. Que ¿se acuerdan al principio qué tipos de media vimos? Vimos dos. ¿Era la esperanza, profe? Bueno, la esperanza era igual a la media, efectivamente así vamos a obtenerlo,
Pero, ¿cómo obteníamos? Bueno, yo les decía, hay dos tipos de, bueno, en el curso hablamos únicamente de dos tipos de media. Hay más medias, pero en el curso solamente vimos dos. Y yo les decía, en el caso, por ejemplo, de las evaluaciones que les hacen sus profesores en otras materias, hay ¿Ponderada? profesores, ¿mandé? ¿La ponderada? Con medias ponderadas, efectivamente. Quiere decir que, por ejemplo, en una calificación no vale lo mismo un examen parcial que las tareas, que la asistencia, ¿sí? En el caso de esta clase es otra cosa, ¿no? Pero por lo general los profesores utilizan medias ponderadas para poderles dar a ustedes una calificación final. Ok, en este caso, dada la forma en la cual están acomodados los datos, lo más conveniente es que nosotros recurriéramos a una media ponderada. ¿Cómo se les ocurre que tendríamos que obtener esa media ponderada? ¿Cuál sería el ponderador en esta tabla? ¿Y cuál sería X? ¿Quedaría entre las frecuencias absolutas y las medias de clase? Ok, serían frecuencias absolutas y medias de clase, pero ¿cuál sería el ponderador de esas dos? Sería el 1000, ¿no? Porque es el total de, pues, de los reclutas. Ok, La a ver. media de clase, ¿no? ¿La media ¿No de clase es tendríamos el que sacar, ponderador? no tendríamos que sacar una frecuencia relativa? Una frecuencia relativa. No, no. A ver. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de la media ponderada? Decíamos que la media ponderada era igual a la sumatoria de W y X, no, X sí, ¿no? ¿Entre qué? La suma de los ponderadores. Entre la sumatoria de los ponderadores, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos sustituir esa fórmula, diríamos que la media ponderada sería igual a la sumatoria. ¿De qué? ¿Cuál sería el ponderador? ¿La media de clase o la frecuencia absoluta? ¿La media de clase? ¿La media de clase? ¿Qué valores toma X? ¿Qué estamos buscando? La media No, para todos, estamos ¿no? buscando cuántos reclutas presentan un IQ mayor a 105, ¿no? Ok, entonces nuestra X es el IQ. Regresando a la tabla, ¿cuál de los dos me representa IQ? ¿La media o la frecuencia absoluta? La media. La media, La profesor. media, ¿no? La media es la que me está representando IQ. En este caso X, es más, aquí lo tengo, ¿no? X sí. Entonces, quiere decir que mi ponderador van a ser todas las frecuencias absolutas multiplicadas por XY entre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, ¿no? Quiere decir que entonces lo que yo voy a tener que hacer es multiplicar 26 por 64.5, 56, bueno, más 56 por 74.5, así todas,
entre la sumatoria de las frecuencias absolutas, que en este caso sería entre 1000. ¿Ok? ¿Sí nos quedó claro o no nos quedó claro? Para que entonces lo hagan y me digan cuál es el valor. ¿Cuánto les doy? 2 minutos. Profe, ¿puede regresar la diapositiva donde está el pizarrón, por favor? ¿Está? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces quedo a espera de que me digan cuál es la media ponderada. Ya la tengo, profe. ¿Ya? ¿Cuánto te dio? 101.49. 101.49. ¿Sí les dio a los demás eso? ¿O todos creemos en Yair? Espera 2 minutos. Ah, ok, vamos a esperarnos. Ok, entonces tenemos que la esperanza a través de obtener una media ponderada nos da de 101.49. La esperanza de x cuadrada nos daría 10.563.89. Es lo que te dio a ti, Leslie, ¿no? Sí, profe. Ok, la varianza, ya esa ya está más fácil. ¿Cómo sería la varianza? ¿Qué datos tendríamos que poner ahí? X al cuadrado menos mu al cuadrado. Ok, entonces sería 10.563.89 menos 101.49 al cuadrado. ¿Sí? Y eso de esta forma. Y eso nos daría, ay, bueno, aquí se me fue un punto de más. Nos daría 263.6399. Este punto no le hagan caso. ¿Sí les dio lo mismo? Sí, nada más que en los decimales a mí me da punto 6699. Me da lo mismo que mi compañero. Sí, profe, Miguel. Les da... A ver, déjenme ver si lo puedo hacer con la calculadora aquí de el propio Windows. Permítanme, no me deja salir. Vamos a ver. Calculadora. Quedamos que era... Bueno, disculpen mi lentium, 10.500... ¿Me pueden repetir la cifra? 10.563.89. Menos 101.49 al cuadrado. 49 al cuadrado. Y 263.6699. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Yo no sé qué puse aquí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. 66. Ahí está. Ok. Entonces, ahora sí, ya con este valor, nosotros podemos obtener la desviación estándar. Y la desviación estándar nos quedaría de 16.24. ¿Sale? Que sería nada más sacarle raíz a 260. Sí, profe. Ok, entonces ya pudimos despejar u obtener más bien nuestras incógnitas. Ya sabemos cuál es mu, ya sabemos cuál es nuestra desviación estándar. Ahora sí, podemos entonces buscar
justamente lo que nos están preguntando, que era cuál es la proporción o la probabilidad de encontrar reclutas con un cociente intelectual mayor a 105. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es recurrir a nuestra aproximación utilizando la tabla Z o la tabla de distribución normal. Tendríamos que pasar los valores X a valores Z. Y decimos entonces que si nosotros estamos buscando 105, que va a ser la X que nosotros queremos encontrar, tendríamos que poner 105 menos la media. La media ya la encontramos, que era 101.49, entre la desviación estándar que también ya encontramos, que es 16.24. Eso quiere decir que entonces nuestra Z, o el área de nuestra Z, va a ser igual a 0.22. ¿Qué sigue ahora? Tenemos que ir a nuestra tabla, que espero que ahora sí ya todos tengan, ya sea impresa o en su teléfono, a la mano, y tendríamos que buscar el valor Z de 0.22. Si nosotros buscamos 0.22 en nuestra tabla Z, nos da el valor de 0.4129. Recordemos que, bueno, si ustedes están utilizando la tabla que yo les di, los valores que les aparecen en esa tabla van a ser los valores que se encuentran a la derecha de Z. Quiere decir que después de ese valor, toda la probabilidad que continúa hasta el infinito sería ese valor que nosotros encontramos en la tabla. En este caso, si nosotros buscamos la tabla, nos dice que es 0.4129 y por lo tanto nosotros podríamos asegurar que de acuerdo con esto, entonces 0.4129 de los reclutas tienen un coeficiente intelectual de 105 o más. ¿Sale? Un poquito menos de la mitad. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Fue todo Sí, bien. profe. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, esta es una forma que probablemente ustedes también se encuentren ya a futuro y partiendo del supuesto de la normalidad, esta sería una forma en la cual ustedes pudieran obtener probabilidades. Ok, vamos a ver, bueno, no me acuerdo si traigo el ejercicio. Ah, sí, vamos a ver primero el ejercicio. Ok, con los datos que se obtuvieron en el ejemplo anterior, necesito que ustedes obtengan las siguientes probabilidades. La probabilidad de que X sea menor a 98 y la probabilidad de que X se encuentre entre 65 y 125. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Quedó claro qué es lo que vamos a hacer? Todo bien. Ok, ¿cuánto les doy? ¿5 minutos para que me resuelvan los dos? Digo, ya despejaron mu y ya despejaron sigma, entonces ya está más sencillo. Son las 11:18. A las 11:23 o antes, les pregunto. Yo de todos modos sigo aquí conectado. Si tienen alguna duda. Ok, vamos a ver el inciso A, que nos dice que la probabilidad de que X sea menor que 98. Ok, ¿qué vamos a hacer? Buscamos Z, ¿no? Entonces, ahora X vale 98 y yo digo que va a ser 98 menos 101.49, que es nuestra media, entre 16.24, que es nuestra desviación estándar. El valor nos da menos 0.21
pero decíamos que Z siempre tenemos que utilizarlo en valores absolutos. Por lo tanto, Oiga, profe, nosotros pero ya ¿Mande? redondeado ya da menos 0.22, ¿no? Menos 0.22. A mí me A dio ver, 0.2149. Sí se A mí me redondea dio a 0.21. 0.21. Bueno, yo lo dejé en 0.21. a ver, vamos a ver qué nos dice la calculadora de... Ay, ya me pasé. De aquí mismo, del Windows. Tenemos que es 98 menos 101.49 entre 16.24 nos da 21.49, ¿no? Entonces, en nuestra tabla nada más podemos llegar hasta, bueno, esa es una de las limitantes que tenemos, que nada más podemos llegar hasta dos cifras después del punto decimal. Quiere decir que el 4 lo tendríamos que redondear y nos quedaría en 21. Aunque bueno, aquí sí aplicaría ya criterio de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque el 49 está cercano a 50, entonces si yo recorriera desde las cuatro cifras, este 49 sería 50 y este 5, entonces sí me haría subir mi probabilidad a punto 21. Ahí depende ya del de la persona que lo esté realizando. Eh, es la ventaja de que ya no tengamos que hacer examen, ¿no? Podemos dejarlo ahorita en 21, pero vamos a ver cuánto es la diferencia entre 21 y 22. Si yo me voy a 21, tengo que el área es de .4168, es la que tengo ahí en pantalla. Si yo me fuera a .22, tendría .4129. Pues sí hay una diferencia, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas no es tan grande. En este caso, el libro donde también obtuve este ejercicio, también nos dice que lo dejáramos en punto 21, pero, repito, no quiere decir que su compañera esté mal, porque supongo que así fue como hiciste el redondeo, ¿no, Leslie? Sí, profe. Ok, bueno, no estás mal, ¿sale? Entonces, en este caso, podríamos tomar ambos resultados como buenos. Digo, a final de cuentas ya tuvimos que era punto 41 y algo más, ¿no? En este caso, punto 41.68, en tu caso, punto 41.29. Ok, ¿dudas? Sí, los que llegaron a este resultado o al resultado de su compañera. Sí, profe. Yo Sí, le iba ya a me da preguntar, su resultado. ¿no tendría que A hacerse un ver, complemento? Porque es X menor a 98. X menor a 98. No, ¿por qué? Porque recuerden que lo que nosotros estamos usando es la simetría. Bueno, voy a agarrar mi tabla, está hojas blancas, me parece que sí, tengo una nueva, no. Ay, ¿cómo se acaba la nueva hoja? No, es que sí. ¿Cómo era la otra hoja nueva? Es que no quiero que se me borre la... A ver. Ahí está, ya pude borrar. Eh, decíamos que esa era una de las ventajas justamente de la distribución normal, que es algo así, más o menos, ¿no? Y nosotros, bueno, ahí disculpen que me estoy yendo chueco, pero aquí tenemos mu y nuestra tabla lo que está haciendo es mostrarnos, nosotros siempre vamos a estar trabajando del lado de los positivos, pero lo que pasa del lado de los positivos es exactamente lo mismo que pasaría de la media hacia los negativos. Nosotros estamos buscando, en este ejemplo, esta área. Y decíamos
que Z, ¿cuánto vale? Punto 22. Ah, no, punto 21. Ok, quiere decir que entonces aquí esto vale menos 0.21. Pero nuestra tabla no nos da esta mitad, sino nos da esta. Entonces nosotros lo que estamos haciendo al tomar valores absolutos es buscar 0.21. Y nuestra tabla, el valor que nos está dando de probabilidad es esto. Si esto es simétrico, quiere decir que esta área 1 es igual a esta área 2. ¿Por qué? Porque es porque es simétrica, es un espejo. Entonces no tendríamos que recurrir a ningún complemento. Si yo les hubiera preguntado, ¿cuál es el valor entre 98 y 101? Ah, bueno, entonces aquí sí utilizamos complemento, que estaríamos buscando a lo mejor esta área 3 y la forma de obtenerlo sería a través de calcular el área 4. ¿Sí quedó claro? ¿Yair? Sí, profe, gracias. O Jonathan, no sé cómo prefieras, pero... Ok. ¿Dudas? Llegamos entonces a este resultado. Bueno, vamos a ver entonces el inciso B. El inciso B, me voy a regresar, nos dice cuál es la probabilidad de que X esté entre 65 y 125. Aquí sí voy a necesitar los valores de las áreas que están al centro de la distribución. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero voy a buscar Z1, que sería 65 menos la media, que es 101.49, entre la desviación estándar, y eso me da menos 2.25. Mi otra área que voy a buscar es la que corresponde, o mi otro valor de Z, más bien que voy a buscar, es el que corresponde a 125 menos la media entre la desviación estándar, y eso me da 1.45. ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que estoy yo haciendo es justamente buscar las áreas que están en los extremos de la normal. Aquí lo que yo estoy haciendo, vamos a volverlo a hacer, es que voy a buscar, este es mi Z1, este es mi U, y este es mi Z2. Cuando yo obtengo los valores de Z1 en áreas, con esta tabla me va a dar este valor. Vamos a llamarle área 1. Cuando yo busco los de Z2 me va a dar este valor que es área 2. Pero a mí lo que me interesa es área 3 más área 4. Yo voy a buscar entonces área 3 más área 4 y este es mi signo de interrogación. ¿Cómo voy a obtener estos valores? Bueno, aquí sí lo hago por complemento. Yo ya tengo cuánto vale área 1 más área 2 y yo tendría entonces que, para obtener estos valores del área 3 y área 4, yo tendría que decir que esto es igual a 1 menos la suma de área 1 más área 2. Y entonces ahora sí, yo estaría resolviendo toda esta probabilidad. ¿Dudas? Ahorita vemos cuáles son los resultados. Pero ¿dudas cómo se plantea este problema, este ejercicio? ¿Está bien? Fue todo bien. Ok. Entonces, bueno, primero busco 2.25. Mi tabla de 2.25 me dice, bueno, más bien mi área me dice que va a medir 0.122. Y para el área que corresponde a Z2, que es 1.45, me dice que la probabilidad es de 0.0735.
Por lo tanto, la sumatoria del área 1 más el área 2 me darían 0.0857. Y lo que yo estoy buscando son áreas 3 y 4. Por lo tanto, se lo tendría que restar aquí sí por complemento. A 1 le resto la sumatoria del área 1 y 2 y yo tendría que entonces el valor total de esta probabilidad es de 0.9143. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Lo van a copiar? ¿O podemos avanzar con lo siguiente? Ya, profe. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a ver entonces otro. Sí, sí nos da chance de ver todavía un poco más. Todavía no llego al otro ejercicio, pero vamos a ver qué más podemos obtener con esto. Ok, ¿ustedes se acuerdan que vimos la regla empírica al principio del semestre? Y yo les decía, la regla empírica se va a utilizar cuando nosotros estamos seguros de estar trabajando con una distribución normal. A lo mejor en ese momento no les quedó muy claro, pero ahora ya tenemos un poco más de conocimiento y podemos retomar ese tema. Entonces, ¿qué dice la regla empírica? La regla empírica nos dice que si las observaciones se distribuyen como una normal, podemos asegurar que al menos el 68% de la probabilidad se va a encontrar en el área que va de menos una desviación estándar hasta una desviación estándar. También podríamos asegurar que al menos el 95% de probabilidad se encuentra en el área que va de menos 2 desviaciones estándar hasta 2 desviaciones estándar. Y también podríamos asegurar que al menos el 99% de la probabilidad va a estar en menos 3 desviaciones estándar hasta 3 desviaciones estándar. Eso es lo que nos dice la regla empírica y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de demostrar si efectivamente se cumple, si efectivamente los datos que nos dieron en este ejercicio 3 que hemos estado utilizando y reciclando aplica nuestra regla empírica. Al principio supusimos que sí, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto que se está cumpliendo. Ok, antes de pasar a eso, si ustedes revisan su tabla de distribución normal, en la primer columna donde dice DESP normal X, son los valores que va a tomar Z. Y esos valores que toma Z en sí son las veces que se multiplica una desviación estándar. Si ustedes revisan esa tabla, la tabla va desde 0 hasta 3. Quiere decir que estamos suponiendo que esta tabla va a abarcar hasta bueno, y es más, si lo revisamos, abarcaría hasta 3.9 desviaciones estándar, ¿no? 3.09 desviaciones estándar. Quiere decir entonces que esta tabla nos está dando la probabilidad de más del 99% de la probabilidad que se puede encontrar debajo de la curva de una normal. ¿Salen dudas? Para pasar ahora sí ya al ejercicio, bueno, a comprobar esta regla empírica, ¿podemos pasar a lo siguiente? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos entonces a hacer vamos a hacerlo con este ejercicio del IQ. Vamos a demostrar la regla empírica. Ok. ¿Cuál sería entonces con el 68% el valor de X de la media menos una desviación estándar?
¿Solo es mu menos la desviación estándar? Bueno, en el primer caso, pues sí sería mu menos la desviación estándar. 85.25. Ok, 85.25. ¿Cuánto sería mu más una desviación estándar? 117.73. Ok, nosotros estamos entonces, si es que es una normal, estaríamos diciendo que al menos el 68% de la probabilidad estaría en un rango entre 85.25 y 117.73. Ok, ¿qué pasaría entonces ahora con dos desviaciones estándar para ver la probabilidad del 95%? Profesor, ¿Z representa el valor de la tabla? Z representa cuántas desviaciones estándar hay. Nosotros ya tenemos, ya encontramos las, ¿cómo se llama? Nuestras incógnitas. O sea, ya sabemos cuánto es mu. Ya sabemos que es 101.49, me parece, ¿no? Y ya sabemos cuánto es desviación estándar, que sería 16.24 si no me falla la memoria. Entonces Z aquí va a tener los valores de 1, de 2 y de 3. O sea, Z va a valer 1 para el primer caso, va a valer 2 para el segundo caso y va a valer 3 para el tercer caso. Lo que hizo su compañero en el primer caso fue, por ejemplo, para obtener Z menos, que diga mu menos una desviación estándar, él lo que hizo fue 101.49 menos 1 por 16.24 y eso le dio 85.25. Para el caso de mu más z cuando vale 1 y una desviación estándar sería entonces 101.49 más 1 por 16.24 y eso le dio 117.73. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría para el caso del 95%, que sería primero mu menos 2 por 16.24? ¿Eso cuánto me da? Sería 69.01. 69.01. Bueno, me hablaron varios, pero 69.02 tengo yo. Bueno, no sé. Unos les dio 0.1, ¿no? Sí, y cuando le suma dos desviaciones son 133.97. 133.97. Bueno, a mí me salió .96. Ahí habría que ver los redondeos, pero bueno, vamos a dejarlos así. Estamos nada más con una décima de error. ¿Cuánto sería entonces para el 99%? 52.77. 52.78. Ok, seguimos con ese error de décima. ¿Y cuál sería el último? 150.21. 150.21. Ok, bueno, no tuvimos, pecata minuta, no tuvimos mucha diferencia, ¿no? Yo creo que el suyo estuvo mejor redondeado que el mío, entonces dejémoslo así. Ok, ya tenemos entonces nosotros los extremos o ya nosotros podríamos asegurar que entonces en el primer caso al menos el 68% de la probabilidad debería de estar entre 85.25 y 117.73. Para el segundo, el 95% de probabilidad al menos debería de estar entre el 69.02 y 133.96. Y en el último caso, al 99%, al menos el 99% debe de estar en el rango entre 52.78 y 150.20. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue, ahora sí que ya tenemos los valores, hay que comprobarlo. ¿Lo quieren hacer o lo hacemos juntos? Juntos, profe. Ok, lo hacemos juntos. Entonces, vamos a demostrar el 68%. Decíamos que entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que X esté entre 85.25 y
117.73. ¿Qué tendríamos que hacer? Sacar Z1, que sería 85.25 menos la media entre la desviación estándar. Y en el siguiente caso, para Z2, sería 117.73 menos la media entre la desviación estándar. Ok, para el primer caso, yo tengo que 85 menos 0.25, que digo 85.25 menos 101.49 entre 16.24 me da exactamente menos 1. Y para Z2, 117.73 menos la media entre la desviación estándar me da exactamente 1. Entonces, pues si yo busco el área de 1, ahora sí en mi tabla, el área de 1 me va a decir que es 0.3413 por 2, y eso me da un resultado de 0.6826, que si yo lo paso a decimales, querría decir que entonces la probabilidad es de 68.26, y con eso estoy comprobando que efectivamente al menos el 68% de la probabilidad se va a encontrar en el rango que va de menos una desviación estándar hasta una desviación estándar. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Estamos comprobando lo que dice la regla empírica. Vamos a verlo para el caso de 95%, que es con dos desviaciones estándar. Para el caso de dos desviaciones estándar, yo tendría entonces un rango de 69.02 y 100, bueno, hasta 133.96. Igual tendría que sacar Z1 y Z2. Entonces, para Z1, yo tengo 69.02 menos la media de 101.49 entre 16.24, y eso me da menos 2, que yo voy a tomar valores absolutos. Para Z2, yo tendría 133.96 menos la media entre la desviación estándar, y eso me da exactamente 2. ¿Qué hago? Voy a mis tablas y busco el área cuando Z vale 2 y lo multiplicaría por 2. Entonces, el área cuando Z vale 2 sería 0.4772 multiplicado por 2 me da 0.9544, que si yo lo paso a porcentajes sería 95.44. De nuevo vuelvo a demostrar que entonces al menos el 95% de toda la probabilidad se va a encontrar entre dos desviaciones estándar, entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar. ¿Dudas? Está sencillo, ¿no? Ya nada más tendríamos que demostrar la de 99%. ¿Puedo pasar a la que sigue? ¿O lo están Sí, profe, copiando? adelante. Ok, vámonos entonces a la que sigue. Demostración para 99. Yo digo que está entre 52.78 y 150.20. Saco Z1 y me dice que el resultado es menos 3. Si yo lo hago para 150.2, Z va a valer 3. Busco en mi tabla de áreas y yo voy a encontrar entonces que el área 3 va a valer 0.4987 multiplicado por 2 me daría 0.9974. Y vuelvo a confirmar que al menos el área bajo la curva para tres desviaciones estándar corresponde al menos al 99%. Profe, ¿Dudas? una pregunta. Mándeme. El valor de 3 en la tabla no es 0.0013. Sí, pero ¿qué estás obteniendo? Estás obteniendo los valores de la derecha. Por complemento,
tú tienes .4987. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Ok. Y con eso entonces estamos comprobando que se cumple la regla empírica. Entonces quiere decir que efectivamente estos datos que nos dieron, a pesar más bien de que nos lo dieron de una tabla de frecuencias, que no nos dieron todos los datos, de todos modos podemos demostrar que entonces sí se está comportando como una normal. Se cumplió la regla empírica. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo quedó claro? Ok. Sí, profe. A ver, Ivana, ¿estabas hablando? Que sí, que todo bien. Ah, ok, perfecto. Ok, tenemos un último ejercicio y tenemos 40 minutos. ¿Lo podemos resolver ya para terminar con esto? Y ya pueden ustedes disfrutar a partir de este día, ya de sus martes y jueves. ¿Están de acuerdo? Ya no nos queda un ejercicio. Sí, profe. Ah, ok, Sí. vámonos. Prof, Ok. Aquí vamos a tener el siguiente ejercicio que nos dice que X se va a comportar como una variable aleatoria continua y su distribución de probabilidad es una normal con parámetros mu y sigma, en la que el 15.15% del área bajo la curva está a la izquierda de X cuando X vale 45 y el 5.37% de la probabilidad se va a corresponder al área bajo la curva a la derecha de X cuando X vale 76. Ok, aquí nos están dando las áreas y nos están dando los valores de X. Obviamente lo que nosotros tendríamos que buscar son nuestras incógnitas mu y sigma minúscula, o lo que sería igual a la media poblacional y a la desviación estándar poblacional. ¿Sí queda claro qué es qué es la información que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que buscar? ¿Están copiando? estoy copiando. Bueno, Sí, no sé Sí, los profe. profe, demás, pero estamos yo sí. haciendo. Ok, ahorita me dicen. Ok, entonces, a ver, vamos a ver si puedo borrar esto. Ahí está. Ok, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es la información que tenemos? Vamos a dibujar aquí con nuestra media, que la desconocemos. Y vamos a ponerlo en términos de X. Ok, entonces nosotros tenemos aquí este valor de X y aquí este valor de X. Y me dicen que cuando X vale 45, el área que está a su izquierda vale 15.15. Ok. Cuando X vale 45, todo esto, vamos a decir que este es el área 1, va a valer igual, bueno, vamos a pasarlo ya a decimales. 15, 15. Aquí tengo el área 2. Y nos dice que cuando X vale 76, el área que está a la derecha vale 5.37. Entonces el área 2 va a valer 5.37, les dije, ¿verdad? Y Sí, aquí profe. vale 76. Ok, bueno.
esta es la información que nosotros tenemos. Y nosotros lo que queremos buscar justamente es cuánto vale mu y cuánto vale sigma. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí lo que tendríamos que hacer es los pasos, digamos que de atrás para adelante. O sea, lo que ahora vamos a tener que hacer, nosotros lo que hacíamos originalmente era de X pasarlo a Z para poder saber la probabilidad. Ahora lo que vamos a tener que hacer es de Z poderlo pasar a X para poder saber la probabilidad. Entonces, ya lo tenía graficado. Bueno, esta es la representación gráfica, ¿sale? Cuando X vale 45, el área que está a la izquierda vale 15.15%. Cuando X vale 76, el área vale 5.37 a su derecha. Ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso entonces lo paso a valores Z. ¿Y qué voy a buscar? Busco el área justamente en mi tabla donde tengamos punto 1515. Y okay, ya que Es los puse, 1.03, ¿no? sería con 1.03, el valor que corresponde al área de 15.15. Como se encuentra del lado izquierdo de la media, quiere decir entonces que ese valor de 1.03 yo lo tendría que hacer negativo. Quiere decir que entonces, al estar a la izquierda, si mi media es 0, recuerden que cuando nosotros utilizamos esta tabla de distribución normal, decíamos que nuestra media iba a ser igual a 0 para los valores z. Entonces, a la izquierda de ese 0 tendríamos valores negativos y nuestra z valdría menos 1.03. Ok, y hacia la derecha, ¿qué valor de z tendríamos para 0.0537? Buscándolo en nuestra tabla. Uno 1.61. 1.61. Ok, entonces yo ya encontré los valores z. El valor para z1 sería menos 1.03, mi media 0, y el valor para z2 sería 1.61. Ok, yo ya tengo entonces los valores z, y a partir de la fórmula de z, yo tendría entonces que despejar los valores o los parámetros para mu y desviación estándar. ¿Cuál era la fórmula de z? ¿Se acuerdan? X menos la media sobre la desviación estándar, ¿no? Ok, entonces tendría x menos la media sobre la desviación estándar. Quiere decir que entonces yo ya tengo z y x. Y yo podría decir que, por ejemplo, para z1, esto sería igual a menos 1. ¿Qué quedamos? 0.3. Sí. 0.3 es igual a 45 menos mu entre la desviación estándar. ¿Qué puedo hacer aquí todavía? Bueno, yo podría entonces decir, a partir de esta igualdad, yo podría pasar el término de la desviación estándar hacia el lado izquierdo y yo podría entonces decir que menos 1.03 por desviación estándar es igual a 45 menos
mu. Y ya hasta ahí me quedo. No puedo avanzar un poco más todavía. Para Z2, ¿qué valores tenemos? ¿Cuál es el valor de Z2? 1.61. 1.61 es igual a 76 menos mu sobre la desviación estándar. Por lo tanto, yo puedo decir que 1.61 por la desviación estándar es igual a 76 menos mu. ¿Sí? Y yo puedo decir entonces que aquí tengo una ecuación 1 y esta sería mi ecuación 2. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones, dos sistemas de ecuaciones. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, esto lo podría yo resolver a partir de nivelar ambas ecuaciones. ¿Sí vamos todos bien? Para Sí, profe. regresarme aquí. Sí, profesor. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos eso que llevamos en el pizarrón. Y reacomodando, yo tendría entonces dos ecuaciones. La primera que sería menos 1.03 sigma es igual a 45 menos mu. Y la segunda que me dice que 1.61 por sigma es igual a 76 menos mu. Si yo utilizo el método de nivelación, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es eliminar mu. Es más fácil eliminar mu. ¿Cómo puedo eliminar mu? La forma de eliminar mu a través de la nivelación es multiplicar la ecuación 1 por menos 1. Vamos a regresarnos a la ecuación 1. Esta ecuación 1 yo la multiplico toda por menos 1 con la finalidad de que en la ecuación ya no nos esté restando mu, sino que sea una suma. Y con eso yo pueda eliminarla al momento de hacer una nivelación. Es lo que estoy haciendo aquí. Tenía la ecuación 1 negativa y entonces ahora ya se volvió positiva. ¿Y qué hago? Para nivelar, sumo ambas ecuaciones por términos semejantes. Quiere decir que entonces yo voy a sumar 1.03 sigma más 1.61 sigma y eso me va a dar igual a 2.64 sigma. Luego sumo los siguientes términos que serían menos 45 más 76 y eso me da 31. Y en el último término yo sumaría mu menos mu y eso me da 0. Con esto automáticamente elimino mu y ya solo me queda una incógnita que sería sigma. Ahora bien, de este resultado de 2.64 sigma igual a 31, ahora sí puedo despejar sigma, que es lo único que tendría que hacer, pasar este 2.64 dividiendo, y me quedaría que sigma es igual a 31 entre 2.64. Y el resultado es 11.7424. Ok, yo ya despejé sigma, ya pude resolver una incógnita. Ya nada más me faltaría entonces ahora resolver cuál es la incógnita de mu. ¿Cómo lo puedo hacer? Con este mismo Sustituyendo el sistema. valor encontrado de la desviación en cualquier ecuación. Exactamente. Podemos sustituir este valor encontrado en cualquier ecuación y yo sugeriría que lo hiciéramos en esta ecuación 2, que es una ecuación positiva. Vamos a ver qué pasa. Ok. Yo entonces multiplicaría 1.61 por el valor de sigma, que es ahora 11.7424, igual a 76 menos mu.
Eso quiere decir que entonces 18.9053, perdón, es igual a 76 menos mu. Y aquí sí ya puedo despejar mu. Yo tendría que mu es igual a 76 menos 18.9053. Por lo tanto, mu es igual a 57.0947. Yo obtuve entonces ahora los valores de mu. Y con eso, con este valor de 57.09, yo ya resolví entonces, ahora sí, todas mis incógnitas. Si regreso a mi gráfica original, yo podría decir entonces que esta mu va a valer, ya se me fue el número, va a valer 57.09. 57.09, ¿no? Y bueno, aquí más. Y con eso estaría entonces yo resolviendo ya todo mi sistema. Yo podría decir entonces que mu va a ser igual a 57.09 y sigma quedamos que era 11.74 y algo, ¿no? Y ya con eso terminé de resolver mi ejercicio. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces prácticamente estos serían todos los, o la mayoría de los ejercicios a los cuales ustedes se podrían enfrentar en el siguiente semestre. Bueno, algunos. Ya ya creo que con esto ya llegarían mejor preparados y ya a partir de eso, bueno, pues ya yo esperaría que el siguiente semestre ya fuera muchísimo más fácil para ustedes, ¿no? Como les repito, yo creo que ya este siguiente semestre que les correspondería se vuelve un poco más sencillo por la parte en la que ya estarían utilizando ya más bien tablas. Entonces, la cuestión de las integrales, pues ya disminuye, ¿no? Ya tendrán nuevos dolores de cabeza, pero ya con las integrales las estarían dejando tranquilas un rato. Ok, entonces, bueno, si no hay dudas, dejo de grabar y pues les comparto el video.